Entonces, bueno, voy a empezar con la lectura de este montoncito. Muy bien, tenemos ya este. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Tenemos princesa de discos, as de copas, princesa de copas, 10 de bastos, el arcano mayor del carro y una princesa de espadas. Pues veo muchísima energía femenina que se está moviendo. Recordemos que estas cartas hacen referencia también a modos de enfrentarse como a las cosas, ¿no? Hay una gran necesidad de que un proyecto se concrete, que algo fructifique. Esto no necesariamente se trata de una relación, aunque podría ser. Esta es una carta que nos recuerda nos hace un énfasis en las cosas que fructifican, en las cosas que se fertilizan. Es la carta, de hecho, de que nos puede estar anunciando un embarazo. Pero también en un sentido metafórico se trata de llevar a buen término algún proyecto, algo que funcione, algo que nazca, ¿no? Hay mensajes, hay noticias, sobre todo de la vida emocional, del mundo emocional. Hay como una especie de revelación y un proceso de madurez, ¿no? Sobre todo con esta princesa, no, es una princesa que se empieza a acercar a procesos de madurar en el mundo emocional, ¿no? Esta se trata de concretar y esta se trata de dialogar muchísimo más con el mundo de las emociones. También puede sentirse una energía o un estado de limitación en este momento, ¿no? Algo que del todo no está saliendo, no se está llevando a la potencia que debiera, ¿no? Hay un sentimiento o hay fuerzas o situaciones que están constriñendo las cosas, ¿no? Que no las están dejando expandirse. Y sobre todo esta lectura en las cartas de tarot te está invitando muchísimo a que tú tomes como al toro por los cuernos, ¿no? O sea, esta expresión de que seas una persona que pueda conducirse por sí mismo, que tenga, o por sí misma, ¿no? Que tenga un camino trazado, que empiece a tener muchísima autonomía y decisión a la hora de emprender cualquier proyecto o cualquier, digamos, camino, ¿no? O llevar a cabo la realización de algo. Yo veo aquí sobre todo como un moverse con experiencia, ¿no? Poco a poco hacia querer concretar las cosas, ¿no? Vienen como ciertas iluminaciones del mundo emocional, ciertas noticias, un manejo un poco más adecuado, aunque todavía no del todo de las emociones. Y eso, sobre todo, es mucho querer estar en un lugar de aprendizaje, ¿no? Como adquirir conocimiento, recabar conocimiento en el mundo emocional y en el mundo también de las ideas para poder aterrizar todo y sí materializarlo, volverlo muchísimo más concreto y real, liberarte sobre todo de esta energía o de eso que sientes que no te deja ver exactamente, no te deja aprender lo que quisieras, no te deja expandirte como debieras, ¿no? Y nuevamente, lo repito, el carro es la indicación de que se tiene que tomar esa decisión para empezar a hacer el rumbo del propio camino, ¿no? Vamos a continuar con las cartas. Tenemos la paz. Ujú. Esta carta pues nos habla de una serenidad, quizá que se vaya a obtener después de hacer este manejo, este camino, esta decisión grande para alcanzar un poquito más de autonomía en algo. Yo lo siento mucho como que
Se trata de algún proyecto o de algo que quieres que se movilice, de un camino, algo muy personal, un movimiento autónomo que quieres hacer. Em, Tenemos también la conducta correcta, que es una carta que pues nos habla de que sí, que es como una especie de afirmación de que esta decisión que tomes para dejar de estarte sintiendo en un lugar de la opresión es una decisión correcta y que finalmente va a traer eso, ¿no? Va a traer una especie de paz. Tenemos el entusiasmo también. Veo justamente que estas tres cartas se alinean muchísimo con lo que dice el carro, ¿no? Al emprender un nuevo proyecto, pues también se trata de ver esas cosas que motivan, ¿no? Pero hay que tomar las acciones para poder llegar a esto, a las acciones, sobre todo las acciones correctas que tienen que ver con esta carta. O sea, es como tal vez acá se trate de ponerle también un ojo en un sentido al deber ser, ¿no? Una forma autónoma del yo, pero considerando lo que debe de ser, considerando lo que está correcto para tener una paz, ¿no? Y por supuesto, emprender con entusiasmo ese nuevo camino. Finalmente está esta carta que es como una recomendación, ajá, y dice el derecho de expresión. Cualquiera debería decir la verdad y decirla con placer. No se debe decir la verdad de manera desagradable ni decir cosas que no sean ciertas solo por querer agradar. Esta es la ley eterna. Bueno, me parece que va muy en consonancia con las cartas, las demás cartas. Esto parece que viene a ser ahora una afirmación entre lo que debe ser la conducta correcta y la construcción de una autonomía personal, pero siempre enmarcado en la consideración hacia los demás, ¿no? Por eso nos resuena esto, o por eso la sugerencia final de esta lectura es decir la verdad y decirla con placer. Ajá. No debemos decir cosas solo por agradar, si no son ciertas, y esa es una ley eterna. Es decir, esta carta de ahora, este consejo final que engloba todo, nos está hablando de la congruencia, que finalmente la congruencia al momento de actuar es lo que nos puede traer esa paz y ese entusiasmo para la realización de este nuevo proyecto que queremos materializar y de esta limpieza e iluminación que va a llegar por el mundo emocional a través de estar obteniendo y acumulando información desde muchos lugares. Creo que en ese sentido sí se puede corresponder, pues que la verdad es una especie de sentimiento de libertad, ¿no? Que nos permite dejar atrás aquellas cosas que nos constriñen o nos limitan, pero una vez que encaramos esta, pues esta fuerza poderosa de la verdad, de decir, bueno, ya me cansé como de estar agradando y voy a decir lo que es, porque eso es lo que es, no importa si te va a gustar o no. Considerando a los demás, por supuesto, ¿no? De eso se trata el decir la verdad, decirla con placer y de no hacerlo por agradar. Y en ese sentido es como se puede construir la autonomía del propio camino y las nuevas decisiones para los proyectos que se materializan. Bueno, voy con la siguiente lectura. Vamos a ver qué nos trae esta segunda pila, que tiene aquí un cuarzo rosa en forma de corazón. Vamos a empezar con las cartas de tarot. Reina de bastos, 2 de bastos, 5 de discos, príncipe de copas, 5 de espadas y finalmente un 7 de espadas. Bueno, esta lectura yo la veo, pues se trata como de cosas bastante polares, ¿no? Por un lado tenemos una energía femenina muy presente, muy fuerte, muy poderosa, muy demandante,
de muchísima autoridad que está por ahí en el ambiente de este mensaje que viene para ti o de la respuesta a esta pregunta que tú hiciste, ¿no? Esta es una fuerza que viene por el lado femenino y tiene muchísimo mando, muchísima autoridad. Es una autoridad casi que nata, todo el mundo la detecta, ¿no? Tiene que ver también con un ejercicio del poder, ajá, y de la persecución de sus objetivos, pero es una persecución que tiene que ver mucho con una personalidad bastante guerrera. Ajá. Hay procesos también mentales de, pues, de preocupación que quizá te estén haciendo sentir en este momento en una especie de lugar un poco situado en el área de la derrota. Ajá. Puede ser que eso venga por una imposibilidad a la hora de comunicar lo que quieres y lo que sientes. Sobre todo no has tenido la velocidad adecuada para decirlo, para decir las cosas como las vas sintiendo. Has sido un poco pues una persona un poco torpe, quizás estás en ese momento de estar aprendiendo, pero sobre todo aprendiendo cuáles son los tiempos correctos para decir las cosas que se sienten. Ajá. Em, Todo esto tiene que ver con una... Siento como si estuvieras mirando hacia muchos lugares al mismo tiempo y esos esfuerzos que estás haciendo no lograran concretar en algo, sobre todo algo que tuviera que ver con un bienestar común, sino que se quedan en el aire diferentes flechas, diferentes pensamientos, diferentes ideas que al final no están logrando aterrizar en nada y sí están siendo energías bastante disruptivas. Em, el consejo aquí es que se canalicen estas fuerzas esta fuerza que viene del lado de lo femenino, ¿no? Que no necesariamente nos está hablando puntualmente de una mujer o de un hombre, sino es una manera también de operar, es una estrategia de enfrentarse a las cosas. Entonces, podría ser que canalizaras este potencial, esta necesidad de controlar y de ser muy aguerrido en la persecución de las cosas, en vez de estar mirando hacia múltiples lugares, eligieras una cosa. Eso sería muy bueno, porque sobre todo al tú focalizar tu mente en un propósito específico, te liberarías del sentimiento que tienes de preocupación, sobre todo esta preocupación que tiene que ver con las cosas físicas, con todas las cosas materiales, ¿no? Y cuando hablamos de eso nos estamos refiriendo a tu casa, a tu cuerpo, a tus relaciones con otros, al modo en el que estás adquiriendo dinero. Todo eso tiene que ver eh, con esto. Entonces, focalizar tantos pensamientos y dedicarte mejor solamente a un propósito sería un buen consejo para canalizar estas energías de persecución y que tienen muchísimo alcance, que son muy perseverantes. Y de ese modo, si eligieras un camino, si eligieras concentrarte en un solo propósito, se eliminarían, no sé, quedarían reducidas muchísimo más las preocupaciones que vienen por todo el lado de lo material. Y entonces este sentimiento como de derrota constante y de que todo de pronto es medio fútil, quizás sería una forma en la que podría ser disminuido o sí, dejaría de crecer. Vamos a ver qué nos dicen las demás cartas. Lo suave, amistad, la decisión. Ok, a mí estas cartas me dan para pensar también
que estas cosas que te están distrayendo en este momento o esta como dificultad para concentrarte en un proyecto o en una idea y aterrizarla, tiene que ver sobre todo con las relaciones que mantienes con las personas. Eh, y el propósito o lo que sería muy atinado a hacer, además de concentrarse en una cosa, es como que esa idea que tienes haga, haga de algún modo un soporte o que se vincule bien comunitariamente, que, que encuentre nuevamente una pareja, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a una pareja tal cual amorosa, sino un acompañante, un compañero que va a ser muy útil, que va a hacerle mucho bien a esta situación que es demasiado múltiple. Si tú logras encontrar ese soporte comunitario o ese soporte del otro, de mirar al otro, eso te va a ayudar como a hacer una especie de amalgama que en vez de que te esté distrayendo y que estés lanzando como todas tus flechas al vacío, se pueda aterrizar en un bien común. Entonces, eso tiene que ver con, pues sí, exactamente con esa parte de enfocar los esfuerzos hacia un solo camino y hacia una decisión. Y esa decisión tiene que tener un vínculo comunitario. Tenemos aquí esta recomendación que te está invitando a que abras el centro de tu corazón. Y dice, es una pregunta. Se te sugiere, bueno, más bien se está preguntando si estás expresando tus emociones abiertamente y desde el corazón. Y si no es así, ¿cuáles son las razones de que no lo estés haciendo? ¿No? Esto pues refiere por supuesto a este príncipe de copas, como yo había mencionado al principio o anteriormente, tiene que ver con el aprendizaje también de comunicar y de cuando uno va a comunicar lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, si no es así, es decir, si no estás expresándote abiertamente y desde el corazón, ¿por qué no lo estás haciendo? Se te pregunta también si mantienes viejas relaciones en el aire, se te invita a reflexionar a quién tienes que perdonar para ser libre o también quién te tiene que perdonar a ti o de qué se te tiene que perdonar a ti. Pregúntate también si dejas que tus heridas emocionales te controlen o si te sientes en un lugar un poco aferrado a la frustración. Reflexiona también, medita acerca de qué podrías hacer para liberarte de estas emociones o de estas heridas que están ejerciendo un cierto control. Bueno, hasta aquí la lectura de este segundo montón. Voy con la última. Bueno, aquí tenemos esta obsidiana negra. Es una piedra relacionada también con la oscuridad. Hoy es la noche más larga del año en este hemisferio. Entonces viene bien también. Bueno, para las personas que hayan elegido, vamos a empezar con este montecito. Vamos a empezar con las cartas del tarot. Ok. Bueno, esta es una lectura con dos arcanos mayores, es decir, es importante en la pregunta o cómo te mentalizaste o cuál fue la intención que pusiste aquí. Nos lo dicen estos dos arcanos mayores, que son aprendizajes más fuertes o lecciones o cosas como pues sí, trascendentales, grandes perspectivas en la vida del consultante o en este video, pues según las personas como hayan puesto su intención para escuchar esta lectura y elegido este montón. Nos habla esta energía de lo cambiante, de cómo está fluctuando todo y cómo todo es efímero y te está invitando muchísimo a que
pongas atención del lugar en el que estás ahora, del estado en el que estás, de todo lo que has podido aprender en el punto en el que estás, porque el mensaje aquí es que tienes que aceptar la volatilidad y lo no permanente de la vida, un poco de eso se trata. La carta del colgado que está aquí es una carta, la carta de hecho que define la cuarentena y que es una invitación a que uno se ponga a mirar hacia adentro, pero de cabeza. Es decir, que obtengas una perspectiva fresca y novedosa de las cosas, de algo que tú no habías visto como era, lo puedas ver desde ese nuevo lugar. Y también es una carta que te está diciendo, esto está fuera de tus manos, no puedes hacer nada, estás en un sentimiento de impotencia, estás literalmente atado de pies y manos. Pero en ese lugar, que puede ser un lugar incómodo, puedes también tú aprender a observar cosas, a ponerte en los zapatos de otras personas. Sí, es básicamente eso. Tienes que ver las cosas desde un lugar diferente. ¿Por qué? Pues porque siempre todo está en movimiento. Y si algún día estábamos arriba, en otro momento podemos estar abajo y todo es una constante mutación, todo es efímero. Entonces es una invitación bien grande a que tú aprecies y valores el lugar que te ha permitido ver ciertas cosas y que aunque no puedas actuar demasiado o aunque no puedas mover eh, demasiadas cosas que dependan de ti, valores esa perspectiva y que después de ese tiempo, que es un tiempo largo, ¿no? No es un tiempo que nosotros podamos decir, va a ser en tanto tiempo. Después de ese tiempo largo, que es un proceso, pueda salir pues renovado, renovada de ese lugar, ¿no? Veo también muchísima actividad mental. Puede ser que a veces estés situado como en momentos de bastante agresión hacia ti, de algunos pensamientos que no te estén haciendo sentir muy bien contigo mismo, contigo misma. Sobre todo también hay un sentimiento de pena, de preocupación vinculado, puede tener que ver con el sentido de tres cosas que no se están formando en una síntesis, ¿no? Que son tres puntos que se están manteniendo en tensión. Se anuncia también un cambio de perspectiva que va a venir dado por un aprendizaje, quizás por un viaje, aunque sabemos que, claro, la situación actual pues no es un horizonte que pueda ser muy factible, pero pues puede ser también un viaje en el sentido de la mente, ¿no? De un aprendizaje que se lleve bastante lejos para que todas estas energías de estatismo y que te están obligando a que aprendas a ver las cosas, la vida, un problema desde una perspectiva diferente, pues se muevan de una forma exitosa. Entonces vamos a ver las demás cartas. Incremento. Lo creativo. Y la retirada. Conservar los recursos. Pues esta es una invitación nuevamente a una especie de sanación y de reclusión hacia uno mismo. No se te está invitando a, digamos, a salir, o sea, salir literal y metafóricamente, sino a un mirar hacia adentro que tiene que ver con una especie de forma en la que puedes estar hibernando para recuperar tu energía, ¿no? Tal cual como la carta del colgado lo indica, en una especie de cuarentena o de resguardo o de pausa, que en esa pausa viene una recuperación, vienen aprendizajes y claro, se confrontan esas energías mentales de tensión, de una síntesis que todavía no está del todo solucionada, de algunas culpas o miedos o pensamientos un poco de tortura hacia nosotros mismos, cosas que nos están, tal vez pesadillas, algo que nos está inquietando, sobre todo procesos de la mente.
pero lo que es el mensaje, es decir, estate en calma, viaja hacia ti, búscate a ti como una especie de propio santuario en el que tú puedas conservar los recursos, como ahorrar energía para que en algún momento entonces pueda venir un incremento y una fuerza y una vitalidad y puedas crear nuevamente, ¿no? Con estos aprendizajes. Bueno, finalmente viene esta meditación o este consejo o este extra que tenemos aquí en esta lectura y dice lo siguiente: se llama el soporte de sus raíces. Nos habla de un chakra en especial y es el chakra raíz que se encuentra en la base del cuerpo. Su cimiento energético que le ayuda a encontrar su camino en la vida y a conectar con tu cuerpo físico. Se te sugiere también aquí estas meditaciones dedicadas a este chakra para que tú tengas arraigo y que puedas desarrollar una actitud estable y de equilibrio mental. Pues si nosotros pensamos este último mensaje, este último consejo en relación a esta carta en especial, que es como la que más me está resonando en esta lectura por las combinaciones, pues te está invitando a que no quedes en el aire, que no quedes solamente en la energía de la mente, que recuerdes que esta mente tiene un soporte físico y ese soporte está en el cuerpo, en arraigarse, y que ese arraigarte, ese estar en ese, sobre todo en ese chakra que es el chakra raíz, es un modo en el que tú vas a poder estabilizarte y recuperar un equilibrio mental, ¿no? En este enraizar, en este ir a tu propio santuario, a tu propia cueva, a hacer esta meditación para que te retires, para que una retirada no es un fracaso necesariamente, ¿no? No es perder una pelea o una lucha, es también saber cuándo nosotros debemos irnos para poder conservar y administrar muchísimo mejor nuestros propios recursos y también así poder tener un incremento de energía y recuperarnos, ¿no? Encontrarnos ahí de nuevo en las raíces nuestras, en el centro de la energía que nos va a hacer, que nos está obligando este momento de cuarentena y de cambios. Entonces, bueno, pues hasta ahí este video con estas lecturas. Saludos.